Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Biblión. Continuamos con nuestro estudio de notas y apuntes sobre el libro de Efesios. A esta porción de la Biblia, que está del capítulo 5, versículo 8 al 14, tiene el nombre de "Y la luz se hizo, y lo que hizo la luz". En este pasaje de las Escrituras, Pablo nos recuerda lo que éramos antes. Nos señala que si practicamos el pecado, realmente no somos hijos de luz. En el versículo 7 nos dice, no sean pues partícipes con ellos. Es decir, recordemos aquel texto de Efesios 4, que ya somos harina de otro costal. Bien, la enseñanza de esta parte de esta porción que vamos a estudiar, habla de este paquete de obras que Dios nos ha dejado para ese caminar cristiano. ¿Recuerdan ustedes Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él, es decir, Dios, preparó para que nosotros caminemos en ellas? Esta idea que transmite el apóstol Pablo es con respecto a este estudio de esta porción o de estos versículos que vamos a estudiar, es una comparación en relación a la luz y a las tinieblas. Entonces, es importante señalar que en aquellos tiempos la luz no era como hoy la conocemos. Tenemos luz eléctrica con bombillos o focos eléctricos. En aquel entonces era por medio de lámparas de aceite o de antorchas. Por eso, este hecho es importante de lo que habla aquí el apóstol Pablo, porque son artefactos antiguos para proporcionar luz y que ante la oscuridad, cualquier luz, por pequeña que sea, siempre disipará las tinieblas. Si usted en un lugar oscuro prende una cerilla, rápido va a iluminar donde usted se encuentre. Bien, antes de continuar, queremos agradecer su atención y su apoyo a este canal. Le rogamos, por favor, se suscriba a este canal, accione ahí la campanita. También usted nos apoya obsequiándonos un like, compartiendo este material. Usted lo puede estudiar, lo puede bajar libremente para que usted estudie de manera personal o para que usted lo comparta con otras personas. También sus comentarios nos ayudan a mejorar. Gracias por sus comentarios. Al final usted verá el correo electrónico donde nos puede usted enviar sus comentarios. Continuamos entonces con el estudio de este texto que es Efesios 5 del 8 al 14. Y para ello vamos a ver la guía del texto. Dice el texto, el versículo 8, que somos luz. El versículo 9 y 10 nos dice que la luz revela lo que hay. El texto del versículo 11 al 12 nos dice no andar en tinieblas. Luego el versículo 13 dice que la luz todo lo manifiesta. Y el versículo 14, la luz despierta. Iniciamos con el versículo 8. Dice que ahora somos luz. Dice el texto, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Entonces caminen como hijos de luz. El apóstol Pablo, por vía de comparación, habla de las tinieblas y de la luz, complementando esta hilación de estos textos que los anteriormente vimos, y el mensaje con versículos aún más atrás. Nos dice claramente que el pecado son tinieblas y que andar en tinieblas es pecado, así como la luz es santidad y la santidad es luz. Es de llamar la atención lo que nos dice el apóstol Juan en 4 de sus 5 escritos.
Recordemos que el apóstol Juan tiene el Evangelio, primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan y el libro de Apocalipsis. Entonces, en esos libros que él escribió, los 4 primeros que mencioné, habla bastante acerca de la luz, del cristiano como luz y de dónde procede la luz. Esto no es ignorado por el apóstol Pablo, ya que en varios de sus escritos nos habla de la luz. Por ejemplo, tenemos primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 8, donde nos dice: mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como un ladrón, porque ustedes son hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. No estoy hablando de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Entonces, una de las características de la luz es que, por muy pequeña que sea, disipa las sombras, la oscuridad. Pues bien, esta condición se logra en el creyente por medio de Jesucristo. Tal vez nunca vamos a brillar con esa gloria, esa majestad como el Rey de Reyes. También debemos estar conscientes que no tenemos luz propia como cristianos, sino que reflejamos la luz del que nos da la luz. Y esto es un principio básico de la física. Usted lo recuerda, el sol ilumina la tierra, el sol ilumina la luna, y por eso cada determinado tiempo vemos una luna llena hermosa. Dice Juan 8, 12, dice que Jesús es la luz del mundo, y dice que quien anda en él no andará en tinieblas. Pues bien, para reflejar la luz de quien emana, nuestra tarea es permanecer lo más cercanos a la fuente de la luz. Pero también, para reflejar esa luz, es necesario estar lo suficientemente limpios para poder reflejar esa luz. Me encanta lo que dice el Salmo 43, 3, que dice: envía tu luz y tu verdad, para que ellas me enseñen el camino que lleva a tu santo monte, es decir, a tu presencia, el lugar donde tú vives. Me gusta esta versión, Dios habla hoy. Entonces, debemos andar en luz, caminar como hijos de luz. Y esto no es algo opcional. Jesús lo dice claramente en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Le está hablando a los suyos, a usted, a mí. En ese momento les habla a sus discípulos, pero a partir de ahí todos los que han creído en él, le dice: ustedes son la luz del mundo. Bien, pues entonces alumbremos por donde caminamos, porque como dice el texto de primera Tesalonicenses, ya no somos ni estamos en tinieblas. Versículo 9 y 10. Dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Un texto bastante complicadito. Bien, al reflejar la luz, reflejamos lo que somos. Dice el texto que somos bondad, que somos justicia, que somos verdad. Y aquí le hago la pregunta: ¿y sí somos eso que dice el texto? Toda luz revela lo que hay. La luz revela nuestra conducta, así como de quien procede la luz. Según este versículo, tal revelación de la luz debe ser bondad, justicia y verdad. 3 manifestaciones de la luz divina. Bondad. ¿Qué es bondad? Es generosidad del corazón.
Es una característica contemplada en el fruto del Espíritu, en el texto de Gálatas 5, 22 y 23, cuando usted lo recuerda, un texto muy conocido, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, entonces bondad es el equivalente a hacer cosas buenas. Bondad es la generosidad del corazón. Esto en contraposición a lo que dice Efesios 4:31, cuando dice: no contristéis, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Se acuerda que hablamos aquí de las personas iracundas? Entonces, el contrafruto de Gálatas 5:22 es el que acabamos de leer ahorita, de Efesios 4:31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, para cerrar esta parte de bondad, significa que el cristiano debe estar lleno de todo bien y hacer todo el bien. Y quien así hace, realmente entonces está reflejando de quién viene todo. Entonces, estamos reflejando la luz y estamos reflejando la procedencia de esa luz. Ahora veamos lo que dice acerca de la justicia. Justicia significa estar en lo correcto y hacer lo correcto. Y esto me remonta al texto, o me hace recordar el texto de Mateo 5:6, cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hablamos de justicia, por lo general muchas personas piensan en hacer el bien y con eso creerse justo. Cuando la Escritura nos dice que todas nuestras buenas acciones o actos de justicia son trapo de inmundicia, incluso Tito 3, 5 y 6 nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no por las buenas obras que hicimos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, para entender esta parte, pensemos, de acuerdo al texto de Mateo 5:6, ¿qué es tener hambre? ¿Alguna vez usted ha padecido hambre? Cuando se tiene hambre, se añora, se desea fervientemente, se apetece ansiosamente un bocado cualquiera que éste sea. Pero hablando espiritualmente, significa anhelar intensamente hacer la voluntad de Dios. Y esto me lleva a recordar el Salmo 42:1, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y escuche esto: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es decir, así berrea mi alma, discúlpeme la expresión, pero ese es el término correcto. Así berrea mi alma por ti, Señor. Ahora, en ese mismo Salmo 42, ¿nota la desesperación de este animalito por un poco de agua? Otro salmo que habla de ese anhelo es el Salmo 84:2. Dice: anhela mi alma, y escuchen lo siguiente, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué está diciendo aquí el autor de este salmo? Que su corazón, su alma, ardientemente desea vehementemente estar en el culto, en el templo. Pero sabe, desgraciadamente, la gente que tiene hambre, me refiero a hambre espiritual, busca su propia comida.
busca su propia agua. Y esto lo vemos en la cantidad de filosofías y de religiones que cada día surgen y la cantidad de predicadores falsos que surgen, dándoles un agua, un alimento que no tiene nada que ver con la Escritura. Dice Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y preste atención a lo que sigue, dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esas cisternas rotas, llámenle religión, llámenle sectas, llámenle esoterismo, llámenle misticismo, son cisternas rotas que no contienen ni retienen el agua de vida. ¿Qué debemos hacer? Juan 6:27 nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque esto señaló Dios el Padre. Entonces vemos aquí que Jesús es el enviado, es el ungido de Dios para darnos esa comida y esa bebida. Dice él ahí mismo en ese capítulo 6, mi cuerpo es vuestra comida y mi sangre es vuestra bebida. Entonces, Jesús es la justicia de Dios revelada a los hombres y es el cuadro perfecto de la justicia porque Él es justo y hace justicia y nosotros, cuando le reconocemos como Salvador, reflejamos esa justicia y debemos reflejar esa justicia. Con respecto a la verdad, ¿qué es lo opuesto a la verdad? La mentira, la falsedad, la hipocresía. La verdad tiene la característica que libera al hombre de las sombras de la duda. El problema es que el hombre busca su propia verdad, como decíamos anteriormente de Jeremías 2:13, busca sus propias cisternas, sus propias respuestas, lo que él quiere oír y no lo que Dios ha hecho. Jesucristo nos ha revelado esa verdad, por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estoy haciendo un énfasis en este texto. No está diciendo yo soy un camino o una verdad y una vida. No, está diciendo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Por eso Jesús dijo enfáticamente, que Él nos libera de la sombra de la esclavitud. Mire, nos libera de la sombra también del pecado. Y esto sucedió en la cruz. Justamente cuando Él clamó en la cruz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, usted lo puede encontrar esto en Mateo 27:46. Entonces, la verdad de Jesucristo nos libera de la muerte. Esto lo vemos en Hebreos 2:14 y 15, que nos dice para destruir por medio de la muerte, es decir, por medio de la muerte de Jesucristo, al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice el texto de Juan 8, creo que 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad, la luz, la justicia de Cristo nos libera del juicio eterno. Dice primera de Juan 5:10,
que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero si andamos en luz, es decir, en Jesucristo, como Él está en luz, Jesús es luz, tenemos comunión unos con otros. Me gusta este pasaje para mostrarnos cómo debemos andar en la verdad, cómo debemos andar en la justicia y cómo debemos andar en la bondad. Una de las cosas que tiene la luz es un tremendo significado. Es el recurso esencial que forma parte de la vida. Desde que Dios dijo, hágase la luz, una vez más, la luz revela lo que hay y lo que no tienes. Entonces, caminemos en luz. Versículo 11 y 12. No debemos andar en tinieblas. Dice el versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, no seas confidente de sus malas acciones. Retírate en lo que está diciendo, no seas partícipe. Bien. ¿Cómo es la luz? Dice, porque la luz revela lo que hay. Y porque andamos en luz, no debemos de participar en las obras de la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún creyente sincero debe participar en las obras del mundo, y dice, ni siquiera de lo que te dicen en secreto. ¿Por qué? Porque son oscuridad. Entonces, ¿cómo es la oscuridad? Para dar a entender qué es la oscuridad, solo recuerde esos momentos en que usted estaba bien entrado o bien metido, no sé cómo se diga en su país, o bien atento a alguna actividad y de pronto la luz se va. De momento se queda todo, o usted se queda donde está, para luego ubicarse dentro de esas sombras, y el siguiente paso que usted va a hacer es buscar algo que le proporcione algo de luz, aunque sea un cerillín, o una cerilla, o un encendedor, y para luego de ahí conseguir otro artefacto que le dé más potencia luminosa. Pero aquí viene lo interesante. Resulta que en ese proceso usted fácilmente tropezó con 2 o 3 objetos. Se golpeó en los dedos del pie, en ese dedo chiquitito cuando duele bastante, ¿sí? O se dio en el tobillo, o se dio en la rodilla o en la espinilla. Y hasta que la luz hizo su función, que es ubicarle y ubicar las cosas con que usted se tropezó. Así es la vida del creyente. Cuando usted participa en las cosas de las tinieblas, se va a dar usted cada tropezón, cada golpe, cada caída, hasta que llega la luz. Por eso nos mandó el Señor Jesucristo no participar en las obras de las tinieblas. Obras que por lo general dice el texto que son vergonzosas. Bien dijo el Señor en Mateo 5:7, que tu hablar sea un sí, sí o no es no. Porque lo que es de más, de mal procede. Tito 2:8 nos dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. ¿Y se da cuenta de lo que está diciendo el texto? Es decir, que cuando participa de las tinieblas siendo cristiano,
el primero en evidenciarte de lo que estás haciendo será el enemigo. Y esto no falla. Quizás has escuchado este comentario que te confronta. Pues no, que muy cristiano. Y ahí es donde cae la cara de vergüenza. Versículo 13. La luz todo lo manifiesta. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí hay algo que me llama la atención. Casi toda la maldad se hace en secreto o se hace de noche. Por ejemplo, los que se drogan lo hacen en secreto. Los que roban, por lo general, buscan que no haya testigos. Los que se emborrachan, por lo general, lo hacen de noche. Por eso es que los antros funcionan en la noche y así podemos seguir. Y mientras la maldad se realiza en secreto, tiene éxito. Nosotros, algunos éramos así. Hijos de desobediencia, mas cuando llegó Cristo a nuestra vida, hasta nuestra expresión cambia. Esto me hace recordar el texto de Isaías 3:9, dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. No lo disimulan. Dice, ay el alma de ellos, porque amontonaron para sí, dice el texto, amontonaron mal para sí. Aquí le hago la pregunta. ¿Ha analizado usted la cara de algún maleante cuando sale allí en los noticieros? ¿Sí se ha fijado sus rostros? Analícelo. Cuando estos salen en las fotos de los noticieros, fíjese que hay unas caras que en verdad dan miedo. En cambio, el rostro de creyente es otro. Y un caso evidente lo tenemos en Daniel, en el capítulo 1, versículos 13 al 15, cuando aquel señor les dice, tienen que comer la comida del rey. Y dice Daniel, nosotros no podemos comer esa comida del rey porque va en contra de lo que nosotros creemos y obedecemos a nuestro Dios. Y luego entonces les dice, tráenos verduras y agua. Y mire lo que dice el texto. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas los resultados. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Estos jóvenes se abstuvieron de la comida del rey, entiéndase, del enemigo, porque era el enemigo que los llevó cautivo, y Dios los recompensó. ¿Y cuál es el texto siguiente? El versículo 15. Dice, y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del rey. Como creyente, mi estimado videoescucha, debemos reflejar a Cristo en nuestro rostro. Debemos de dejar de comer o de consumir lo que ese Nabucodonosor espiritual nos está ofreciendo. La luz despierta, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz despierta. Despierta a los que duermen. Una de las maneras rápidas para despertar es abrir, correr las ventanas, las cortinas y que entre la luz en abundancia. Y este versículo se refiere a ese estado somnoliento de algún cristiano, de un cristiano en desconocimiento de lo que viene.
Muchos cristianos están dormidos, muchos cristianos están alejados de Dios, distanciamiento que los empuja incluso a perder los sentidos. Es triste ver cómo muchos cristianos viven dormidos, y esta parte me gusta, y otros se hacen los dormidos. Dormidos en su confort y que no desean que los muevas. Dormidos en su vida sin compromiso. Y me atrevo a decir que dormidos en su inmoralidad y en su negligencia espiritual. El cristiano que se hace el dormido es el que se cree bueno, el que sigue fiel a su nueva religión. Es el cristiano que nunca ha tenido consecuencias adversas por ser cristiano. Y Ageo, el profeta Ageo, nos habla de la somnolencia de Judá para reconstruir el templo, un vivo retrato de lo que es el cristianismo hoy. Dice el siguiente texto, que generalmente actuamos, como lo decía el texto de Ageo, como el pueblo de Judá. Miren lo que pensaba el pueblo de Judá. Otro lo hará. No me corresponde, y actualizando esto, dichos a nuestro tiempo, para eso están los pastores. Ese es su trabajo. Como cristianos, tenemos todas las condiciones para hacer lo que nos corresponde. Lo que nos impide hacer eso, nuestro trabajo, es dejar nuestra zona de confort. Y eso se llama conformismo, eso se llama negligencia. Estamos claramente como el pueblo de Judá en ese tiempo. Una vez más, cito al profeta Ageo. Mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 2. Dice, aún no es tiempo de reedificar la casa de Jehová. En este libro de Ageo, de los versículos 6 al 11, nos habla de las consecuencias de dormir espiritualmente. Pero el 12, versículo 12 al 15, nos da la solución. Léalo allí en su casa. Búsquese ese texto del libro de Ageo. Hay un texto que me indica que debemos estar despiertos, siempre trabajando. Dice Juan 5:17, el Señor Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego, 2 Timoteo 2:6 nos dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. 2 Timoteo 2:6. La vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana es un arduo trabajo, y para trabajar arduamente hay que estar despiertos. Termino esta parte con Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, es decir, en estos tiempos, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta salvación de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 13, habla precisamente del momento en que seremos trasladados a su presencia, porque ya somos salvos. El tiempo, los tiempos que actualmente estamos viviendo, el tiempo del juicio está cada vez más cerca. Por tanto, debemos trabajar con más ahínco mientras haya luz.
Vamos a la aplicación. En este pasaje que acabamos de leer de Efesios 5, capítulo 5, versículos del 8 al 14, en este pasaje vemos sencillamente dos caminos, o luz o tinieblas. Uno da vida y el otro da muerte. Y no podemos, como cristianos, no debemos regresar atrás. Recordemos que Jesucristo no solamente nos ha mostrado su luz, Él quiere y nos pide ser luz, ser la luz de Dios. Solo para reflexionar, para que usted considere la importancia de la luz. ¿Cómo sería un cuadro, el que usted tiene en mente, aquí en su mente, en su cabeza, en su imaginación? ¿Cómo sería ese cuadro pintado en la oscuridad? Tal vez usted tenía en su mente el mejor paisaje, o tal vez tenía usted en su mente el mejor retrato, o incluso el mejor modelo. Pero resulta que si lo hace sin luz, ¿cuál cree que sea el resultado? Entonces, ¿cuál cree que sea el propósito de que la Biblia nos habla de la luz y de la oscuridad? Para usted que nos está viendo, ¿qué significa luz? Andar en luz. Pero también, ¿qué significa oscuridad? O andar en oscuridad. ¿Qué entiende usted por andar como hijos de luz? Y aquí cabe la pregunta: ¿qué tipo de luz brilla en usted? ¿Una luz suave, una luz débil o una luz fuerte? Ha pospuesto, ahora se llama procrastinar, palabras de ahora, pero ha pospuesto lo que Dios le indica de cómo brillar. ¿Le cuesta trabajo despertar? Me refiero espiritualmente. Una vez más, gracias por su atención y déjenos comentarios al correo electrónico que aparece aquí en la pantalla. Y recuerden, mi estimado, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Una vez más, gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.